Muy buenas tardes. Ahora me gustaría hablar sobre uno de los temas más interesantes del siglo XVIII, siglo XIX, porque es un tema que a finales de cuentas afecta muchísimo, que es la crisis del antiguo régimen. Hemos abordado ya en varias clases que para facilitarnos el estudio de la historia, esta se divide para, obviamente, desentrañar algunas preguntas, inquirir en el pasado por periodos. Entonces vamos a mencionar que este antiguo régimen europeo se ubica desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Vamos a dar como fecha tentativa, porque bien sabemos que en historia pues no se pueden dar fechas concluyentes. Entonces 1815. Para nosotros, entonces, cuando estamos hablando del antiguo régimen, tenemos que definirlo. Entonces son monarquías absolutas en donde lo que ellos tienen es una legitimidad dinástica, ya sean Borbones, ya sean Habsburgo, y que entonces la sociedad es estamental. Hay nobles, está la iglesia, condes, marqueses, obispos, arzobispos, en donde predomina la aristocracia y el clero se lleva muy buena parte de estos privilegios. Entonces, eso viene siendo lo distintivo de esas viejas monarquías que se llaman el antiguo régimen, que con la Revolución Francesa da por sentado, o más bien es una lucha de percepciones, de modelos políticos donde quiere prevalecer este antiguo régimen, pero va a dar paso, a fin de cuentas, al régimen liberal del siglo XIX. Ese régimen liberal se caracteriza porque van a aparecer estados nacionales, va a haber un pleito muy interesante. ¿Se acuerdan que en otras sesiones estuvimos viendo lo que fue la discusión de Voltaire, de lo que proponía John Locke sobre las cuestiones de la soberanía nacional, los gobiernos representativos, lo que se establece como base de la democracia, un sistema parlamentario, y entonces va a dar paso a sociedades de clase. Entonces vemos que el antiguo régimen va a estar seriamente puesto en duda por primera parte desde 1792, y para 1815 pues ya deja de funcionar como tal el antiguo régimen. Entonces vamos a desglosar parte por parte todo este amplio tema que a ojo de buen cubero, como dirían los antiguos, pues parecería como un tema ya concluido, ¿no? Pero es importante, en donde vemos que la figura de Napoleón pues va a atravesar varios temas de los que hemos dividido nuestro temario. Entonces, pues comenzaríamos a decir dónde comienza ese balance, cómo comienza a caer este antiguo régimen. Entonces lo que vemos que el comienzo del fin de ese antiguo régimen va a estar dado en periodo que comprende de 1792 y 1815. Ahí lo que vemos es que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas lo que hacen, desencadenan dos cosas. Por una parte, que las potencias europeas vayan en contra de esa revolución, y a consecuencia de eso, el expansionismo militar francés se da con buena parte a la cabeza desde 1799. Entonces, ver este mismo problema visto en esas dos aristas, pues vemos que desmantelan la Europa que habíamos conocido. Es decir, con Napoleón y las guerras de coalición en contra de Europa, pues vamos a ver batallas nunca antes vistas, como la de Marengo, como la de Trafalgar, Austerlitz, Jena, Bailén,
Talavera, Bolodino y finalmente en 1815 la de Waterloo. La guerra, es decir, estamos hablando de cómo se desmantela Europa, pues vemos que por una parte, pues la guerra aparece en proporciones, como ya dijimos hace ratito, nunca antes vistas, y en donde pues vemos que le entran a esos pleitos, pues Países Bajos, Prusia, Austria, los estados alemanes, Portugal, España misma, pues Francia ni se diga, y las alianzas pues se van moviendo. Ahí las grandes rivales son Francia contra Inglaterra y van acomodando el concierto europeo según cómo estén las batallas. Entonces vemos que prácticamente Inglaterra en esas fechas pues queda fuera de los cambios provocados por esta revolución. ¿Qué cambios son los que propone en política Napoleón? Pues Napoleón bien sabemos que cuando entra a Italia en su campaña victoriosa, a resultado de eso pues hay varios estados que aparecen como Lombardía, Cisalpina, también Milán, Génova, Nápoles, se hace un estado satélite napoleónico y poco a poco entonces también va colocando en la cabeza de esos reinos a gente leal a él, ya sea a Murat, ya sea a sus hermanos, en fin, entonces vemos que Napoleón interviene decisivamente por muchas partes. Vemos que con España es otra de las facetas que tenemos que estudiar bien. El caso español, pues con Carlos IV, con Carlos III, con Fernando VII, con Manuel Godoy, pues vemos que a España no le va a ir muy bien. Yo creo que a España es al que les va muy mal, porque en 1807 tienen un tratado de Fontainebleau donde España se ve necesariamente inmiscuida en el teatro europeo, pero apoyando a Napoleón, en donde pues lo que quiere Napoleón es darle un escarmiento a Portugal porque ha decretado que haya un complot internacional en contra de Inglaterra. Van a bloquear los puertos para que las mercancías británicas no lleguen a Europa. Entonces, con este tratado, pues prácticamente España pues sella su sentencia de muerte. Vemos que en 1808 se da ese episodio que los españoles no les gusta mucho platicar, que sería que Carlos IV abdica a favor de Fernando VII y Manuel Godoy queda cesado como primer ministro. Va a haber sublevaciones populares, entonces las tropas francesas entran y toman el control de la península, con lo cual bien sabemos entonces que Napoleón liquida la monarquía española y en su lugar va a poner a su hermano José Bonaparte como rey de España, y es cuando sabemos por temas que van a ver en Historia de México, pues que aquí el temor de la Nueva España es pasar a formar parte del gobierno entonces de tipo francés en manos del que dirían Pepe Botella. Para esto entonces, desde el reinado de Carlos III, que gobernó España desde 1759 a 1788, pues España iba bien, habían propuesto las reformas borbónicas, estaba en marcha pues buena parte de esas reformas. Sin embargo, cuando se da esto de la Revolución Francesa, lo que hace España es plegarse con las potencias para acabar contra esta revolución. Pues vemos entonces que pues España le va a ir entonces, como decíamos, mal, comienza a tener pues que se pliega a la parte de Napoleón, va a ocupar Napoleón el territorio español para desde ahí lanzar una tentativa de invasión a Portugal, pero vemos que Inglaterra apoya a Portugal y en 1805, en esa famosísima batalla de Trafalgar, España pierde casi toda su flota y por lo tanto pues su contacto con las colonias. Eso va a ser muy grave entonces para España. Si recapitulamos entonces, ¿qué ha pasado en España?
Para 1808, como ya dijimos, este motín de Aranjuez y el levantamiento antifrancés del 2 de mayo, que lo vemos perfectamente con un pintor que se llama Francisco de Goya. Más adelante podrán ver ustedes en este video algunas imágenes de sus famosas pinturas negras, donde pues, esta ocupación francesa lo que hace es provocar el espíritu español para que se levanten armas en contra de ellos. A esta parte de la historia española que agarran de bandera Fernando VII, que es el que estamos viendo en este momento en la imagen, es la llamada Guerra de Independencia de 1808 a 1813, donde España, o más bien la parte de España que se rebela en contra de la ocupación francesa, va a ser auspiciada por Inglaterra, y desde suelo portugués pues van a lanzar una ofensiva en contra de Napoleón, que Napoleón, bien sabemos, se tiene que ir de España en 1813. Entonces, esta transición que decíamos hace un momento del antiguo régimen, que esos antiguos regímenes se habían fundado en el siglo XVI al siglo XVIII, que tienen como cualidades que son monarquías absolutas, donde hay un monarca, donde vemos que se basan en el derecho divino que les ha dado Dios para gobernar, que han legitimado sus dinastías, algunas son muy largas, y vemos que también para prevalecer ese orden de privilegios lo que han hecho es tener una sociedad estamental donde hay marqueses, condes, príncipes, y esta aristocracia predomina, tanto así que también el clero tiene su parte en este rol social, y va a transitar de la Revolución Francesa a 1815, 40, en fin, vamos a poner esas fechas como tentativas, donde entonces van a aparecer estados nacionales muy diferentes, que ya como hubo Revolución Francesa, como esta Revolución Francesa se exportó, donde se ocuparon, donde dieron por fin terminado el feudalismo en varias leyes, vemos entonces que aparecen gobiernos representativos, va a haber sistemas parlamentarios y se va dando paso paulatinamente a que estos antiguos regímenes, estos estados y monarquías absolutas vayan evolucionando a regímenes liberales. Por lo tanto, pues vemos que la sociedad va a ser ya ahora por clases. Esto constituye, por lo tanto, que es un proceso, pues no es lineal, tiene obviamente algunas etapas de reacción del conservadurismo entre 1815 y 30, y por lo tanto, a su vez, esas etapas contra el conservadurismo, hay revueltas, hay momentos revolucionarios que vamos a ubicarlos a veces entre 1820 a 1830, que vamos a ver ese tema, la revolución de 1830 y las del 48. En estos matices de cambios, coyunturas, donde se pelean liberales, conservadores, el antiguo régimen contra estos estados nacionales, vemos entonces que también va a haber algunos momentos donde los militares van a cobrar mucho auge. Sabemos muy bien entonces que en 1815 se da la derrota de Napoleón, ya la definitiva, y van a convocar a un congreso donde las potencias, sabemos que se reúnen los grandes jerarcas, y para aquel entonces Europa tiene 210 millones de habitantes, ¿no? Y entonces las fronteras no fueron restauradas como uno pensaría. Es decir, algunos países desaparecen como Génova y Venecia. Alemania, en su caso, de ser 350 estados, se reducen a 39. Vemos también que Noruega queda incorporada a Suecia y van a haber avances constitucionales. Vemos entonces que la sueca de 1809, la
finlandesa de 1814 y la de España 1812, pues hay muchos avances, ya no hay súbditos, sino ya hay ciudadanos, en donde pues vemos que ¿qué legó Francia entonces para contrarrestar el antiguo régimen? Siempre nos preguntamos entonces ¿por qué Francia es tan importante? ¿Por qué Napoleón? En fin, ¿qué es lo que hace entonces los logros de esta era napoleónica que de plano le van a dar el tiro de gracia al antiguo régimen? Pues vamos a comenzar parte por parte. Lo que hace entonces Napoleón, ya en el poder, y previo a él la Revolución Francesa, esto es de 1789 a 1815, vemos que Francia cambia su división territorial, vemos que también cambia su sistema judicial, va a entrar un código civil, crean una policía nacional, también van a constituir el Banco de Francia, su ejército, de ser un ejército medieval, feudal, pasa a ser un ejército ya profesional, ya pagado, y lo más interesante es que crean los liceos. Los liceos, para que nosotros nos demos cuenta como personas del siglo XXI, es la escuela pública. Entonces los liceos es como la preparatoria de nosotros, donde para ellos es fundamental que todos vayan a la escuela para que aprendan. Sabemos entonces que Francia abate en pocos años el índice de analfabetas. Bien. Por otra parte, vemos también que entonces lo que hace Francia instituye el sistema métrico, que es el que ahora usamos. Bien, por otra parte, el código napoleónico, el de justicia, está impuesto desde 1814, prevalece en Francia y en buena parte del mundo. Esta idea que ahora está pues ya planteada, ya plasmada, ya es fácilmente detectable de la Unión Europea, pues es una idea napoleónica. Claro que Napoleón pues lo quería hacer con él a la cabeza, ¿no? Entonces pues vemos que cambia muchísimo con la Revolución Francesa, con la era de Napoleón, la faz de Europa, y aunque el Congreso de Viena de 1815 es un retroceso, pues no van a ser tan grave este retroceso. Entonces, pues tenemos que analizar lo que sería este cambio de un sistema llamado antiguo régimen al sistema contemporáneo, que es el de las democracias, que es el del régimen liberal. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir de este tema, la crisis del antiguo régimen? Vemos que la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón son las fechas que vamos a dar de 1789 a 1815, pues es lo que posibilita un cambio sustancial en toda la estructura política europea, dada por que estas ideas de la Revolución Francesa se exportan, y vemos que país que es dominado por Francia, pues se va a llamarlo de alguna manera, se va a infectar de estas ideas libertarias de igualdad, fraternidad, justicia, y pues vemos que también en el ámbito de las armas pues va a haber batallas nunca antes vistas por todo el teatro europeo, donde finalmente en Waterloo pues cae Napoleón Bonaparte y con él el Imperio francés, donde pues para el Congreso de Viena de 1815 estos jerarcas pues tampoco van a echar todo para atrás, porque vemos que, como dijimos hace ratito, pues el antiguo régimen está herido de muerte, no solo porque pues la gente exige derechos. Recuerden que una condición es la de súbdito y quienes ya tienen los derechos son los ciudadanos. Lo que hizo la Revolución Francesa exportada a toda Europa fue que el hombre se sintiera con derechos y obligaciones, y esto por lo tanto pues vamos a ver que pues por otra parte la invasión que hace Napoleón en 1808 a España, donde
apresa a los reyes y le quiere dar su estate quieto a Portugal, lo que hace prácticamente es pues destruir el antiguo régimen español y también con ello el orden colonial, lo que ocasiona en el imperio español que pues pierda el imperio español pues casi toda América entre las 1810 y 1825 prácticamente aparecen numerosos países americanos. Bien, hay que tener en claro lo siguiente para este tema. Entonces, si la transición del antiguo régimen que se da del siglo XVI al siglo XVIII, que son las monarquías con un monarca, con la nobleza, con el clero a la cabeza, al régimen que estamos hoy sustentando, que es un régimen de carácter liberal, donde están los estados nacionales, donde hay derechos, donde hay parlamentos, donde está la soberanía, donde siempre andamos diciendo sobre la democracia, pues vemos entonces que en efecto queda finiquitado el antiguo régimen. Lo que hay que hacer la salvedad, donde pues no va a ser al mismo momento en todas partes en Europa, ¿no? Y vemos que también hay reacciones. Hay una reacción conservadora, que es entre 1815 y 30, y vemos que hay otra oleada revolucionaria, 1820, 30 y 48, que son temas que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, la Europa del siglo XIX nació obviamente con esta Revolución Francesa y a consecuencia de esta revolución, pues con la Restauración, donde se va a dar la destrucción ya netamente de lo que sería el feudalismo en buena parte del continente. ¿Qué es esto? Pues obviamente órdenes o estamentos y privilegios, derechos señoriales, el diezmo eclesiástico, la servidumbre, pues van a ser abolidos, no solamente en Francia, sino también en muchas partes de Europa, Bélgica, estados alemanes, Confederación del Rin, y Austria, por ejemplo, va a abolir la servidumbre en 1781, y Prusia, pues lo que sería hoy Alemania, lo hace en 1807. Bien, entonces vemos que en Europa pues tienen una gran población. Para ese año de 1815 que se hace el Congreso de Viena, donde quieren acabar con todo lo que hizo Napoleón, pero realmente no lo van a lograr, tiene 210 millones de habitantes, donde pues van a aparecer países, otros asimilan a otros más, donde al parecer pues la que salió ganando no fue Francia, sino más bien los estados alemanes, que es de ser muchísimos y de ser prácticamente eso una romería, pues van a quedar en 39 estados, lo cual va a dar cierta cohesión para la futura unificación alemana. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Napoleón lo que hizo cuando exporta esta Revolución Francesa, y él lo que propone, pues estar a la cabeza, crear una unidad europea sólida, claro, con él, como dije hace ratito, pues con él al frente, pues vemos que no está muy mal las ideas de Napoleón, un código napoleónico, una misma moneda, que la escuela sea pública. A fin de cuentas, como bien sabemos hoy en día que lo estamos analizando, lo que tienen que tener los estados democráticos es un buen sistema de salud, un buen sistema educativo y echarle dinero a la seguridad. Concluyendo, entonces, el antiguo régimen pues se fue, a lo mejor para no volver. Vemos que el intento de este antiguo régimen lo dan 1815, pero como hace un momento mencioné, pues ya es un estado, una forma de gobierno, un modelo político que ya estaba realmente herido de muerte, y va a dar paso a otras formas de gobierno, aunque por momentos van a coquetear los monarcas con regresar de manera absoluta, pero pues vemos que las monarquías pues ya no van a ser lo de antes, tienen que dar concesiones, van a aparecer lo que se llama los déspotas ilustrados. Concluyendo, la Revolución Francesa, el imperio de Napoleón, pues va a dar muy buenos dividendos a los derechos civiles
europeos. Ya dijimos hace un momento entonces que van a aparecer algunos reyes, van a dar muchas concesiones para seguir manteniéndose en el poder. Y lo significativo entonces de esta transición del antiguo régimen a un gobierno de corte liberal, pues va a ser que esos 210 millones de habitantes van a tener un cambio en la vida política, en la vida social y también en los benefactores económicos. Vemos entonces finalmente que este antiguo régimen pues se va para no volver. Lo que hoy prevalece en el mundo europeo y en el mundo occidental, del cual formamos parte, es una idea de una república democrática con división de poderes, como lo habían planteado Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, esos ilustrados franceses que ya vimos en temas anteriores, pero que con Napoleón pues va a ser todo tangible, es decir, no solamente exportan estas ideas o las grandes ideas de la Revolución Francesa, aunque Napoleón cae vencido en 1815, lo que él propone en diversas materias, económica, sistema métrico, el código napoleónico, prevalece. Ya lo he dicho varias veces y eso otra vez para que nos vayamos entendiendo. Entonces Napoleón persiste. De Napoleón es el personaje histórico del que más se ha escrito. Si ustedes van a Los Inválidos allá en París, pues van a ver la tumba de Napoleón rodeada de sus 26 mariscales, que a fin de cuentas fueron los que sometieron y dieron cambio al mundo europeo entre 1799 y 1815, que ese año marca la culminación de esas ideas napoleónicas, porque él se fue, pero persistieron, insisto, esas ideas de Napoleón hasta el mundo de hoy. Entonces sería todo de este tema del antiguo régimen. El siguiente tema va a ser una cuestión de cómo impacta el mundo de las ideas ilustradas en el ámbito latinoamericano. Que tengan un buen día.